Vamos a empezar con el informe del Ministerio de Salud de este día viernes 28 de agosto. Al día de hoy hemos confirmado 90.504 casos totales. Hemos podido dar 29.204 altas institucionales. Lamentablemente han fallecido 2.195 personas, lo que hace una letalidad de 2.4% en la ciudad. Aquí ustedes pueden ver la curva de casos, como siempre les decimos, ordenadas por el día del hisopado. Como podrán ver allí, tenemos una semana muy similar a la semana anterior, y la semana que está cursando, que son las barras más claras, que todavía están inestables, como siempre les contamos los últimos días, se irán definiendo en estos días. Es importante comentar que toda esta semana hemos estado trabajando en colaboración con el subsector privado de laboratorios, tratando de mantener al día lo más posible el informe de las PCR, de los hisopados, sobre todo porque justamente el mantenerlo al día significa poder identificar en el mismo día del hisopado a la persona que se ha confirmado, lo que nos permite hacer el rastreo, el testeo y el aislamiento apropiado de sus contactos estrechos y no llegar tarde. Así que nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo y les agradecemos a todos los laboratorios privados el esfuerzo que están haciendo con nosotros de poder actualizar al máximo la información de los estudios complementarios, actividad que vamos a seguir durante todo el día de hoy y todo el fin de semana, manteniendo todas las actualizaciones necesarias para poder a partir de la semana que viene sostener una curva bien medida en tiempo y poder acceder a los contactos estrechos en los tiempos apropiados en todos los casos. Aquí lo que pueden ver es la curva del promedio móvil de los últimos 7 días. Como siempre decimos, la parte roja es la estable, la que ya está consolidada. La celeste siempre es una proyección. Como verán, venimos de los primeros días de agosto con el pico de casi 1.300 casos. Estamos al día de hoy cerca de 1.100 casos de media promedio, como pueden ver allí en el gráfico. La próxima. Aquí lo que tienen es la cantidad de casos por grupo etario, por cada 10 años. Siempre vemos la misma patente, 82% de los que se han enfermado son menores de 60 años, 85% de los que han fallecido son mayores de 60 años y tenemos una mortalidad promedio o una edad promedio de fallecido de 76.2 años, con una tasa de letalidad, como se ve allí en la curva verde, que va ascendiendo a partir de los 60 años hasta un valor de 18.7% de letalidad específica en los mayores de 80 años. Aquí pueden ver que hemos alcanzado ya 369.208 personas que hemos testeado en la Ciudad de Buenos Aires. 63% de ellas son porteños que residen en la ciudad, los cuales han tenido una positividad global de 42%. Con una tasa cada 100.000 habitantes de 7.518 test o personas testeadas. Aquí pueden ver los barrios en que estamos trabajando permanentemente en el detectar, lugares donde tenemos una base operativa, donde tenemos todos los días el grupo de rastreadores que salen a la mañana con la lista de los confirmados del día anterior, a la búsqueda de los convivientes, los contactos estrechos, puerta a puerta. No solamente buscamos los síntomas, sino también tomamos los hisopados o las muestras de saliva a todo conviviente, tenga síntomas o no. Entre el 5.º y el 10.º día le tomamos una muestra de saliva si no tiene síntomas y le hacemos un hisopado si tiene síntomas, de manera que estamos ampliando las indicaciones del testeo para poder llegar a más gente e identificar más precozmente a los potenciales enfermos y cortar más rápidamente la cadena de contagios. Bajo esta modalidad del detectar, que siempre agradecemos al Ministerio de Salud de la Nación la enorme colaboración y la participación en este proyecto conjunto, hemos testeado ya 60.350 personas, de las cuales han dado positivo 21.623 y estamos de manera definitiva en el territorio instalado con rastreadores permanentes sobre el territorio que involucra al 86% de los casos cotidianos de la Ciudad de Buenos Aires, lo que hacen 32 barrios porteños. Aquí pueden ver la misma curva de casos agrupados por el día del hisopado.
la misma curva, pero para los barrios populares. Y como siempre les presenta Gabriel Batistela, aquí pueden ver con toda claridad que la curva de los barrios populares ha tenido un descenso franco en los últimos mes y medio, 2 meses, y está en la fase final del comportamiento, al menos de esta curva. Le paso a Paula. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, en esta placa podemos ver la totalidad de hisopados que realizamos a aquellas personas que residen en los geriátricos o que trabajan en ellas a partir de que haya habido un caso positivo en la institución. La totalidad de estos hisopados al día de hoy es de 10.309. Es decir, este número representa la cantidad de personas que tuvieron realizado el test. De esas personas, 3.830 resultaron ser positivas. Y podemos confirmar que al día de la fecha hemos podido dar 2.075 altas. Lamentablemente han fallecido 483 personas. En relación a la estrategia de test serológico, test rápido que realizamos a los trabajadores esenciales de salud, de los geriátricos, así como aquellos que trabajan en las fuerzas de seguridad, desarrollo humano y transporte, llevamos realizados 408.070 test serológicos. Estos se realizan una vez por semana a las personas repetidamente, en el caso que sean negativos, y hemos tenido 16.523 test serológicos positivos. Como les contamos siempre, a estas personas les realizamos un hisopado y también a los compañeros de esta persona con la finalidad de detectar a aquellas personas que son asintomáticas y poder hacer un aislamiento rápido y detectar sus contactos estrechos. Hemos tenido 4.778 PCRs totales positivas. La tasa de test serológicos realizados sobre 100.000 habitantes de la ciudad de Buenos Aires es de 13.602. Le paso a Daniel. Gracias, Paula. Las novedades de esta semana en relación al acompañamiento de pacientes en críticos o situación de últimos días es que a partir de inicio de esta semana la ciudad cuenta con un protocolo que explicita los lineamientos para permitir que los establecimientos sanitarios cuenten con un protocolo de acompañamiento que tiene varias dimensiones. Por un lado, requisitos que no son extremadamente rígidos, hay excepciones, pero que aquellas personas que acompañan a sus allegados o familiares no cuenten con estos factores de riesgo que están allí. Por otro lado, también este protocolo da recomendaciones sobre una comunicación adecuada hacia los familiares y allegados, tanto telefónicamente, comunicando el pronóstico, como la recepción de los allegados y o familiar que concurre de ingreso al establecimiento, los circuitos diferenciados de circulación de estas personas, los elementos de protección y las conductas a llevar a cabo dentro de áreas críticas que ustedes bien saben tienen una alta contagiosidad, lo mismo que aquellos procedimientos de acercamiento al familiar y después no solo de colocación de los elementos de protección personal, sino de retiro de los mismos. También la participación de los equipos multidisciplinarios en todas las instituciones que los contengan. Y desde ya queremos resaltar el muy buen trabajo de los legisladores, especialmente del autor de un proyecto de ley, que es la segunda novedad de este tema, que se sancionó ayer en la legislatura, Facundo del Gaizo, y otros legisladores coautores del proyecto y que acompañaron la iniciativa del espacio Juntos por el Cambio. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día, doctores. Ministro Quirós, le quería preguntar si usted comparte, está de acuerdo, coincide con lo que dijo su par en La Nación, el doctor Ginés González García, y lo cito textualmente: nuestro objetivo ya no es que menos gente se enferme, sino que menos gente se muera. Si nos puede explicar si coincide, si es con lo que dijo ayer Ginés. Y por otro lado, doctor, le quería preguntar, teniendo en cuenta que hace algunos días usted dijo que se llegó a estar por debajo del 1 en el índice R, que hay un amesetamiento en los contagios y que es muy probable que si se llega a la curva el descenso sea muy pero muy lento. ¿Existe la posibilidad, doctor, que a la curva del pico máximo no se llegue en ningún momento y que haya que vivir esta realidad que estamos transitando hasta que se compruebe que la vacuna es efectiva? Bueno, muchas gracias, Marcela.
Primero, la segunda parte de tu pregunta es, nosotros hemos tenido una curva de un ascenso lento y una meseta muy prolongada de casos que rondaron los 1.200 casos durante muchas semanas, con una semana más intensiva que fue la primera semana de agosto, y luego volvimos a bajar a ese escenario de 1.100 a 1.200 casos. Es evidente que el comportamiento epidemiológico de la Ciudad de Buenos Aires es un comportamiento lento, de manera que los elementos que tenemos a la vista indican la posibilidad de que el descenso también sea lento. No lo podemos garantizar porque nadie sabe ni puede confirmar cómo va a evolucionar una curva epidemiológica, porque eso no depende solo de la biología de la enfermedad, también depende del comportamiento social, humano y de las actividades que la sociedad tenga. Así que no lo puedo confirmar, pero es muy probable que el descenso de la ciudad sea también lento y seguramente luego llegaremos a un nivel de casos que sean bien administrables, que sean de bajo riesgo y estaremos en ese escenario, esperemos, hasta la aparición de la vacuna. Ese es el camino más posible. Ahora, de ninguna manera uno puede confirmar o afirmar cómo va a ser la forma de esta curva de acá a 6 meses en que tengamos una vacuna, ¿no? Pero lo más probable que ocurra es que estemos todavía varias semanas en niveles relativamente altos, en un descenso lento y progresivo hasta que lleguemos a un valor de niveles relativamente bajos y podamos mantenernos ahí un tiempo. Eso es un poco la probabilidad de nuestra evolución epidemiológica. Y de las palabras de Ginés yo te diría sí, todos tenemos que trabajar en evitar al máximo los contagios, porque cuanto más contagios evitamos, menos estresamos al sistema de salud y menos riesgo corremos de perder vidas. De manera que está todo concatenado, no es una cosa u la otra. Lo que sí, obviamente, supongo yo que habrá querido decir Ginés, es que si los sistemas de salud están en condiciones de atender oportuna, de calidad y dignamente a la gente, seguramente la tasa de letalidad será menor. Y en eso dependerá también del nivel de sobreexigencia que tengan los sistemas. El sistema de la Ciudad de Buenos Aires ha atendido y ha mantenido un nivel de atención, tanto el sector público como el privado, suficiente, oportuno, de calidad, y estamos convencidos que así va a seguir siendo. Ahora, por supuesto que para que todo esto se dé, necesitamos continuar con todos los esfuerzos. El esfuerzo desde el gobierno, del rastrear, testear y aislar, cuestión que, como ustedes ven, cada conferencia de prensa, cada vez que venimos aquí, mostramos mayor intensidad, mayor distribución, mayor eficacia en el logro. Y, por supuesto, que también el esfuerzo ciudadano de acompañar, construir ciudadanía, aprender a cuidarse y entender que esta es una enfermedad de contagio de los lugares cerrados, mal ventilados, donde estamos mucho tiempo. Así que siempre la estrategia es lugares abiertos o lugares muy ventilados, y cuando el lugar no es abierto, en la menor cantidad de tiempo posible, y que la interacción humana sea de tiempo corto, a distancia y con barbijo. Esos son los elementos básicos de cuidado, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo todos, cada uno de la manera que pueda o que corresponda según su forma y su estilo de vida. Buenos días, ministro. Marcelo de Leo, Radio La Red. Bueno, como ocurre cada 2 semanas aproximadamente, nuevamente estamos a horas de un encuentro en Olivos del presidente de la Nación con el jefe de gobierno porteño, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Preguntarle a usted como ministro de Salud si usted ya tiene definido, y si ya se lo comunicó a Horacio Rodríguez Larreta, qué aperturas se realizarían a partir del próximo lunes o no, si tiene definido no realizar más aperturas, ¿en qué se continuaría en lo que ya está escrito en este programa de fases de aperturas? Si esto usted ya se lo comunicó al jefe de gobierno porteño o todavía están esperando un poco más lo que queda de este fin de semana para definir esto. No, nosotros la semana epidemiológica ya la tenemos bastante definida. Hemos explicado que estamos trabajando desde el jueves de la semana pasada intensamente en actualizar los datos de los resultados por el motivo que ya explicamos, de manera que ya es algo público. Y como ustedes pudieron ver en los datos organizados por el Día del Hisopado, que es lo que ordena esta realidad, tenemos una semana epidemiológica muy parecida a la semana anterior. Esa es la situación epidemiológica nuestra. Bajo esa situación nosotros insistimos siempre, el desandado progresivo, paulatino y prudente
debe orientar siempre a las cuestiones que requieren de políticas públicas para ordenar el comportamiento ciudadano y sobre todo orientando casi todo el comportamiento ciudadano y las actividades ciudadanas lo más posible al espacio público. Y ese es el eje organizador de nuestro desandado de la ciudad. Por supuesto que sobre ese eje el jefe de gobierno dialogará con el gobernador, con el señor presidente y evaluará la oportunidad de realizarlo, las medidas que corresponden a estos ejes y las decisiones que van a tomar, que seguramente lo van a hacer hoy al mediodía cuando se encuentren. Buen día, ministro, funcionarios, Hernán Mundo de Radio Nacional. Preguntarle si está al tanto, doctor Quirós, de alguna modificación que piense elevar la ciudad en lo que es el protocolo para que 6.500 chicos puedan tener gabinetes informáticos, una actividad parcial en escuelas para retomar conectividad. Si después del rechazo de Nación se ha pensado en algún tipo de modificación o si la ciudad, de acuerdo a lo que usted sabe, va con el mismo protocolo, con el mismo proyecto al diálogo que tenemos entendido que hay con Nación esta tarde. Y por otro lado, preguntarle, que nos cuente de la manera más didáctica posible, ayer la ministra Acuña habló de que los datos de contagios habían subido levemente en la jornada de ayer a 1.600, perdón, anteayer, y que eso tenía que ver con una carga retrasada de los efectores privados. Esto puede suceder, la gente que por ahí está atenta a los datos, ¿cómo se lo explicamos para que entiendan que sí hay una estabilidad y que esto fue provocado por algún tipo de error? Bueno, de la segunda pregunta es lo que acabo de tratar de explicar, pero voy a ver si puedo ser más claro de esta manera. Nosotros veníamos con un arrastre de carga de datos de varios días, 4 o 5 días en algunos casos, de las PCRs, sobre todo los efectores privados, pero también alguno público, que tiene que ver con el siguiente fenómeno. El laboratorio lo primero que hace es emitir el resultado del equipamiento y ocuparse de que ese resultado le llegue al médico tratante y al paciente involucrado. Es decir, que lo primero que hacen los laboratorios es ocuparse de la fase clínica del paciente, que es lo inicial más importante. Y luego se carga manualmente sobre el SISA, que es el Sistema Nacional de Reporte, se carga el evento. Entonces, dado que la prioridad siempre está sobre darle al paciente y al médico tratante, a veces el cargado del evento en el SISA se demora unos días. Nosotros lo que hemos estado trabajando la semana pasada, y por lo que expliqué recién, porque es esencial tener el dato del positivo el mismo día para poder ir a buscar los contactos estrechos en tiempo oportuno y no llegar tarde cuando el contacto estrecho ya pudo haber contagiado. Así que la semana pasada tuvimos 2 reuniones, una última el jueves, si mal no recuerdo, y desarrollamos un plan de intervención con todos los laboratorios privados, con colaboración también del subsector público o del Ministerio de Salud, para poder actualizar al máximo esos datos. Y estuvimos trabajando toda la semana y todavía nos queda trabajar, de manera que seguiremos hoy y el fin de semana trabajando en mantener al máximo posible, al día a día, el dato en el SISA, que vuelvo a repetir, es independiente de lo que le llega al paciente, que al paciente le llegue inmediatamente. Pero así todo, queremos que el dato también esté en el SISA, no solo para reportarlo en tiempo y forma a la ciudadanía, sino también para poder llegar a los contactos estrechos. Y eso es un poco lo que pasó durante toda esta semana. Pero cuando uno ordena esos resultados por el día del hisopado, que es como nosotros presentamos, como te mostré en la curva sigue relativamente similar a lo que fue la semana anterior. Como ustedes pudieron ver en el promedio móvil de los últimos 7 días, con un pequeño aumento de unos 40 casos de promedio en la proyección de los últimos 3 días. Yo creo que vieron eso en la curva cuando se los mostré. Y en cuanto a educación, nosotros, decimos lo siguiente: tenemos la voluntad política, la decisión política de acercarle, como ya hemos dicho aquí muchas veces, el Estado plenamente a las personas, los niños y niñas, las familias y los contextos sociales donde están, aquellos niños que hemos perdido desde el principio de la cuarentena, del seguimiento y el encuentro escolar, porque creemos que esa pérdida, cada día que pasa, se puede volver más irreparable o puede haber más proporción de niños que sea irreparable esa pérdida y que ya la vuelta a la escuela sea muy difícil. Por eso tenemos una política pública muy clara en ese sentido. Luego, por supuesto que el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Salud de la Nación tendrá sus observaciones, sus miradas y sus aportes
para la propuesta y para los protocolos. Y nosotros, con la ministra Acuña y todo el soporte técnico que le podamos dar nosotros desde Salud, vamos a seguir trabajando día a día en el diálogo con los responsables de la Nación para encontrar el mejor protocolo o el protocolo que todos estemos de acuerdo que es el adecuado, el momento adecuado y poder empezar con nuestra política pública. Ministro, ¿qué tal? Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. ¿Qué punto de acuerdo hubo con la provincia y Nación en estos días que hubo diversas reuniones? Preguntarle si la provincia, a raíz de que todavía tiene una curva que todavía le falta unas semanas más que madure, a diferencia de la capital federal, si pidió que una actividad de reapertura que propone la ciudad, si puede frenarse por un tiempo y esperar a que se puedan equiparar las situaciones sanitarias. Y a su vez también el tema del protocolo de gastronomía a cielo abierto, al aire libre, que entiendo que la ciudad viene trabajando ya hace bastante tiempo. En caso de que hoy sea confirmado por el Gobierno Nacional y por los gobernadores, ¿de qué consta? ¿Cree viable? ¿Cree que es mejor regular ese tipo de situación, de flexibilizar este tipo de libertades para que las personas y la actividad económica pueda resurgir un poco a partir de los próximos días? Gracias. No, gracias a vos. En términos del diálogo con la provincia y con la Nación, hemos desarrollado el procedimiento habitual de cada vez. Yo creo que esta es la 11ª vez, si no me acuerdo de memoria, que cada vez que tenemos que llegar al momento de dialogar, tener una mirada epidemiológica común de lo que está ocurriendo y tenemos que acordar las estrategias y las políticas públicas que tenemos que llevar adelante en el AMBA y luego comentar y compartir las medidas concretas que cada uno de las jurisdicciones propone y decide y cómo implementarlas. Eso es lo que hemos hecho estos últimos 2 días en reuniones en la Casa Rosada con todas las personas involucradas y responsables y seguramente en el día de hoy el gobernador, el señor presidente y el jefe de gobierno dialogarán sobre estos aspectos y encontrarán la mejor manera de proponer y acordar las medidas que estuvimos trabajando. Así que yo creo que eso va a ser una vez más como habitualmente es. Y luego del protocolo, nosotros, vuelvo a comentar lo del principio, nosotros creemos que hay un conjunto de actividades ciudadanas que algunas ya están ocurriendo o ocurren de manera irregular o si ustedes quieren de manera individual, cada uno a su manera, sobre todo en el espacio público y creemos que ahí es muy importante definir normativas claras porque así están las reglas bien claras de cómo se debe hacer cada cosa, sobre todo reglas que tengan que ver con el cuidado individual y colectivo y que sean bioseguras. Por lo cual, en relación a lo que vos me preguntabas, es naturalmente hoy ya existe la posibilidad de comprar algún alimento, alguna bebida en un negocio y se quedan mucha gente afuera del negocio ingiriéndolas o alimentándose. Así que creemos que sería conveniente poner un ordenamiento allí, unas reglas claras y garantizar el distanciamiento y el cuidado bioseguro de ese escenario. Eso fue una de las cuestiones que hemos dialogado. Veremos qué es lo que deciden el presidente, el gobernador y el jefe de gobierno al respecto.